Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Cree en ti, si tú eres tu líder. En este capítulo 88 voy a compartir con una gran amiga un tema para mí súper importante que seguro espero despertar algo en ti. Probablemente ya sabes o conoces, pero es bueno recordarlo. Comencemos. Sanar el trauma es un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento personal. Cuando decidimos aplicar un cambio en nuestra vida o lo hacemos con todas sus consecuencias o es muy probable que no haya cambio. Sí puede que haya pequeñas cositas, pequeñas señales, pero lo que se dice cambio real no lo hay, ya que para eso hay que estar totalmente convencido y aceptar todo lo que venga después de esa decisión. Aquí no valen medias tintas. Ya os he contado alguna vez cómo se produjo mi cambio, mi metamorfosis. Bueno, se produjo y se sigue produciendo, ya que cada día que pasa nos acercamos más a evolucionar e ir aproximándonos más a ese plan de vida que todos tenemos ahí escrito y planificado de antemano. Empezamos el año con mi buen amigo José Catalá, que formó parte de esa evolución, y hoy tengo la enorme alegría de traer a otra pieza clave más de aquellos días, de aquel proceso. Hoy llega a este podcast África Cano, una de las piezas importantes de aquel equipo de alto rendimiento que nos reforzó y nos mostró todo lo que éramos capaces de hacer. Vamos, que nos cayó la venda de los ojos. En la actualidad es psicóloga general sanitaria y experta en trauma. Bienvenida, África. Hola José Miguel, pues es un placer estar aquí hoy contigo, la verdad es que estoy encantada de volver a reencontrarnos, me encantó conectar otra vez con todas aquellas situaciones que hemos vivido juntos, esas formaciones que nos unieron y que de alguna forma marcaron un antes y un después, al menos en mi vida, y aprendí muchísimo de todo y de todos. Fue una experiencia impresionante y bueno, fue para mí un punto de partida importante en mi vida que me ha permitido seguir evolucionando como persona y bueno, seguir formándome y no dejar de hacerlo hasta hoy que bueno, después de toda la formación que he hecho, continúo con ello. Estoy de acuerdo y después de hablar contigo, todo lo que has estado haciendo desde entonces, madre mía, me quito el sombrero. Personalmente lo recuerdo yo esa temporada con mucho cariño y además fue el inicio de algo muy grande y personal. Como se suele decir la famosa frase, ahí empezó todo. Para mí fue el desencadenante de muchas cosas. Después de hablar contigo durante un tiempo, hemos podido coincidir para que vengas a este canal y nos traigas un tema súper importante para los oyentes y muy a tener en cuenta para el ser humano. Y no es otro que el impacto que genera un trauma en el cuerpo. ¿En qué consiste? Pues la verdad es que cuando hablamos de trauma, si nos centramos desde la perspectiva médica, ¿no? Se centra en el tratamiento de la parte más física de la persona y desde el ámbito psicológico se refiere más a las experiencias emocionales, ¿no? Y dolorosas o traumáticas que se pueden vivir. Sin embargo, cuando hablamos de trauma es algo relativo, ya que varía en función de las características de la persona. Ten en cuenta que ante una misma situación, cada persona podemos reaccionar de una forma diferente. Exacto. Y a cada una de las personas, no a todo el mundo le va a producir un trauma. Eso era en función de esas características que cada persona tiene. Sí, también dependerá mucho de la base de creencias de esa persona, ¿no? Efectivamente, de todos los recursos y las herramientas que tienen para poder enfrentarse a una situación. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, un divorcio. Un divorcio ya de por sí es un evento estresante, es una situación donde hay muchos cambios drásticos en la vida de una persona. Y algunas personas podrán ser capaces de manejar esta situación. Sin embargo, habrá otras que esta situación les supere, pudiendo desencadenar un trauma. Sí, dentro de una pareja que se divorcia o se separa, uno lo vivirá de una manera, el otro lo vivirá de otra, posiblemente traumático para los dos. Todo dependerá de la situación y la educación que haya tenido cada uno. Efectivamente, también es muy importante tener en cuenta pues, los apoyos y todo aquello que a la persona también le rodea. Exacto, eso es súper importante, el apoyo de la familia, amigos, etcétera, o de uno mismo, que cada uno nos decimos y nos hablamos de una manera a nosotros mismos que nos puede crear más trauma del que es. ¿Cómo definirías un trauma o el trauma? Existen diferentes definiciones de trauma que tienen en común, ¿vale? Esas definiciones es que se trata de un suceso inesperado. Es algo que se percibe como algo grave, que supone una amenaza para la supervivencia de la persona. Por supuesto, y todo depende de cómo lo interprete cada persona. Efectivamente. También esto normalmente se vive en soledad y es algo que se escapa de nuestro control. La persona se siente incapaz de hacerle frente a esta situación. Hay una frase que me gusta mucho de Mario Salvador cuando habla del trauma.
Y es que cuando nos habla de trauma dice que es el dolor invisible en el mundo y en el individuo. Es el grito silenciado que aún necesita ser expresado y escuchado. Sí, por eso la importancia de poder expresar frente a un terapeuta, bien sea psicólogo, hipnoterapeuta, expresar y soltarse y hablar de una manera clara y eficaz de cada uno de cómo se siente y de qué manera lo siente. Efectivamente. Hablar de trauma es algo muy difícil, cuesta mucho, porque son situaciones que nos duelen mucho, pero es importante dar ese paso y poder expresarse, sentirse escuchado es fundamental. Sí, sobre todo porque te da un apoyo, ¿no? Poder tener esa libertad de poder contar cómo te sientes y saber que hay alguien que te está escuchando sin juzgarte y sin decirte lo que tienes que hacer, porque es muy común contar un problema a un amigo o a quien sea, o lo que dicen los mayores psicólogos son los camareros de un bar, y que todo el mundo te diga, pues tienes que hacer esto, pues tú haz aquello, y eso ayuda bien poco. Sí, al final son situaciones complicadas y pues sí que es importante contarlo, ¿no? Sobre todo en un ámbito terapéutico, porque la persona al final cuesta hablar, como bien dices, y además se vive en soledad y sentirse escuchado es muy importante. África coloca un poco el trauma en los diferentes estados. Frank Rupert nos clasifica el trauma en 3 categorías. Nos habla del trauma existencial, del trauma de pérdida y de las rupturas en los vínculos afectivos. Cuando nos habla del trauma existencial, se refiere a que es una amenaza de muerte. Cuando la vida de la persona está en peligro, es una amenaza por su supervivencia, como por ejemplo una agresión física, una agresión sexual, un accidente de coche. También se pueden incluir los desastres naturales, un volcán, un terremoto. Sí, cosas que se escapan de nuestras manos, ¿no? Diríamos. Es cuando la persona siente que es una amenaza de muerte, una exposición a situaciones de guerra, por ejemplo. Tenemos el famoso, tan conocido, ¿no? Trastorno de estrés postraumático de las personas que han estado expuestas a guerras, a situaciones... Y eso crea una marca en el cerebro difícil de limpiar o quitar. Efectivamente. Y también podemos incluir, por ejemplo, una intervención quirúrgica. También puede generar un miedo, una amenaza de muerte cuando una persona se va... Por leve que sea. Efectivamente, sí. Solo el hecho de pensar que lo van a anestesiar y va a perder el control, que creo que posiblemente sea esa la parte que más miedo da, ¿no? Voy a perder el control, me van a dormir, ¿qué me van a hacer? Eso es una situación que se escapa de tu control, como he nombrado antes, que es una de las características del trauma, así es. Luego también tenemos el trauma de pérdida, por ejemplo, de pérdida de salud, una enfermedad, un diagnóstico, cáncer. Simplemente ese diagnóstico ya puede generar un trauma. La palabra ya asusta. Sí. Que ahora es muy común que aparezcan palabras de estas en televisión y radio que nos tienen asustados a todo el mundo, que se ha puesto de moda. Sí, además, precisamente la palabra cáncer tiene sinónimo de muerte. Directamente, muchas personas se lo interpretan directamente con cáncer, muerte. Eso es. Cuando se puede solucionar muchos problemas de cáncer. Hay tratamientos que pueden ayudar y pueden apoyar a una buena evolución. También tenemos la pérdida de un ser querido, ¿vale? Padre, madre, hijo. Aquí podemos incluir, por ejemplo, una mascota. Imaginaros, por ejemplo, un niño que tiene una mascota con la que habla, se desahoga y le cuenta sus cosas. Y de repente esta mascota muere. Para el niño no ha muerto una mascota, no ha muerto un perro ni un animal. Para este niño ha muerto su amigo. Exacto. Y eso hoy en día, en la época que estamos viviendo, hay muchas casas que está el perro o el gato y casi que es como uno de la familia. Así es. Al final forman parte de uno más y se generan unos vínculos más intensos con los animales y luego pues su pérdida pues puede crear en determinadas ocasiones, ¿no? Algún tipo de trauma. Un shock. Algo inesperado. Sí, no deja de ser el fallecimiento de un ser querido, sea animal, sea persona, sea X. Así es. Luego también tenemos la pérdida de hogar. Aquellas personas que se desplazan de sus hogares, que tienen que emigrar o bien por conflictos o persecuciones políticas o algún desastre natural que haya podido haber en su país, el dejarlo todo atrás, perder su hogar. Así es. Tenemos la tercera categoría que nos describe Frank Rupert, que es la ruptura en los vínculos afectivos. Y esto es especialmente en la infancia y en la adolescencia, con los principales cuidadores, como por ejemplo separaciones. Las separaciones de los padres, cuando los padres se separan y el hijo, por ejemplo, se va con la madre y puede tener la sensación de pérdida del padre, o se va con el padre y se interpreta que pierde la madre. Sí, pero ahí entra ya un trauma especial, ¿no? Diría yo, entre los niños también, de cómo perciben esa situación, porque luego también están las madres que hablan mal de los padres y al revés, y es añadir leña al fuego, ¿no? Al trauma que tiene ese niño. Eso es añadir, efectivamente.
Eso ya entra ahí la manipulación y entran otros factores a tener en cuenta. Pero esto que es lo que el niño interpreta de base, por decirlo de alguna forma, es esa ruptura. Luego viene la segunda parte. ¿Cómo gestionan los padres esa ruptura? Si lo hacen de una forma así más amigable, pensando en el niño, centrándose en el niño. Ver qué es lo mejor para el niño, sin dejarlo de lado. O aunque entre ellos no se aguanten, pero por lo menos delante del niño, que eso no se vea, ¿no? Sí, bueno, al final es una cuestión de respeto, de respetarse y tratar de que pues, salpique lo menos posible en la medida de lo posible, evidentemente, siempre. Pero no perder de vista. Claro. Eso es muy importante, porque eso va a marcar la ruptura de por sí ya es algo muy doloroso para un niño, con trauma o sin trauma. Es algo que le va a marcar de por vida, esa ruptura. Sí, ya lo creo. Para el niño. Bueno, digo que ya lo creo porque lo imagino, no porque me haya pasado, pero que para un niño debe de ser muy duro ver esa separación de padres, y si encima ha podido ver o ha visto que hay unas discusiones fuertes y un absoluto rechazo, pues es muy traumático para un niño. Son muchos cambios también para el niño que los perciben, y cuando son tan pequeños no tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros. Claro. De hecho, una de las características principales, ¿no?, que también son importantes del trauma, es que suceda cuando la persona es más pequeña. Cuanto más prematuro es, más dificultad para enfrentarse, no tiene esas herramientas que tiene un adulto. Entonces es más complicado hacerle frente a ello. Sí, está claro. También dentro de las rupturas en vínculos afectivos tenemos conflictos o negligencias en las relaciones de apego. Como por ejemplo cuando una madre está emocionalmente inaccesible por una depresión, por ejemplo, o porque pueda estar en un proceso de duelo. Sí, claro. Hay algo que me gustaría hablar y es del microtrauma. ¿Qué es el microtrauma? Normalmente el trauma es algo que se reconoce muy fácilmente por su exposición. Es algo que parece como que todo el mundo detecta con mayor facilidad. Sí. Sin embargo, el microtrauma es como que pasa más desapercibido y cuesta más de identificar, pero su recurrencia puede tener efectos tan devastadores como un trauma. Digamos que está ahí barrenando poco a poco, ¿no? Te está haciendo daño y no lo ves o no te das cuenta de que está ahí. Así es, o no le das la importancia quizás también que... Esto es una tontería, ¿no? Sí, que minimices la situación o que no le des la importancia que tiene, sin embargo, inconscientemente te está dañando y porque se está manifestando. Exacto, sobre todo si es un microtrauma que dices, pero está ahí continuamente, día tras día, mes tras mes, año tras año, y está ahí, eso nos está haciendo un daño, no está curado, no está sanado. De hecho, es que se va haciendo cada vez más grande. Por ejemplo, tenemos los comentarios despectivos constantes. Es que eres un inútil, por ejemplo, mira que eres tonto, todo lo haces mal. Sí, luego al final eso lo añades a decírtelo a ti mismo. Es que claro, como soy un inútil, es que como todo lo hago mal, pues es normal que ¿no? Lo ves como normal. Y al final te lo terminas creyendo. También tenemos las microagresiones, por ejemplo, las raciales. Por ejemplo, elogios condescendientes. Eres muy inteligente o eres muy fuerte para ser de X raza. O de género. Imagínate una mujer que es directora y que le digan, para ser mujer no lo haces tan mal. Eso habrá quien le afectará mucho y habrá quien no le afectará nada, que pasará olímpicamente del comentario. También el rechazo social sutil. Esa exclusión en conversaciones, miradas de desaprobación, críticas constantes. Quedarse solo, la soledad, ese sentimiento de aislamiento y la falta de pertenencia al grupo, al sentirse excluido. Esa parte creo que es bastante, perdón por la palabra, jodida. Sí, porque no sentirse agrupado, sentir esa exclusión, que nadie te quiere, ¿no? Por decir de alguna manera, que no cuentan contigo para nada, o que empiezas a... ¿Cuánta gente ha dado su opinión sobre algo y cuando ha terminado han seguido hablando de otro tema y no le han hecho ni caso? Eso interiormente debe de marcar muchísimo. De hecho, hay investigaciones, ¿no?, que dicen que cuando una persona se siente rechazada o excluida, se activan los mismos mecanismos que cuando una persona tiene miedo. Entonces es ese miedo, ¿no?, al abandono, ese miedo al rechazo, pues bueno, generando una sensación de soledad y de desamparo. Y también puede aparecer esa sensación de decir, yo no sé de esto, ¿no? Porque si te han ninguneado o han pasado de ti, también te puede llegar a pensar de decir, no sé yo nada de esto, o no tengo ni idea, o cuando no me hacen caso es porque no valgo para esto. Así es. Al final el trauma es, ten en cuenta que se trata de una situación que excede la capacidad de procesamiento del cerebro, donde se quedan partes de esa experiencia sin procesar. Esas experiencias que no somos capaces de procesar se quedan como encapsulados en nuestro cerebro, en una red neuronal que tenemos.
y luego más tarde, si no han sido procesados y gestionados correctamente, se van a manifestar en el cuerpo. Por ejemplo, con ansiedad, tristeza, irritabilidad, cambios en patrones de la alimentación, en el sueño, en las adicciones. Sí, quieres decir, por ejemplo, que un problema que aparezca, por pequeño que sea, cuanto antes lo solucionemos, mejor. Porque se puede quedar encapsulado ahí, como dices, Así es. y con el tiempo ir a más y producir esta serie de enfermedades o trastornos. Efectivamente. Ten en cuenta que son dolores musculares, estrés crónico, hablamos de depresión, estamos hablando de fobias, fibromialgias, desórdenes en la piel y otros problemas de salud mental si no se abordan adecuadamente, tal y como tú dices. Es importante dar ese paso para poder sentirnos acompañados y, de alguna forma, junto con ese apoyo, podamos procesar y darle espacio a esta situación que no hemos sido capaces de gestionar. Sí, en consecuencia, lo más importante, ¿no? Y el mensaje que me gustaría transmitir es que, por pequeño que parezca el problema, cuanto antes le pongamos solución, muchísimo mejor. Así es. Y si es cosa nuestra, pues cuanto antes mejor, vamos, y si hay que buscar ayuda, pues se busca. Luego me gustaría hablaros de que tenemos un cerebro que es muy inteligente. Ya lo creo. Usamos muy poquito de ese cerebro, una parte muy pequeña. Así es. Y ante un trauma, el cerebro se pone en funcionamiento, se pone en marcha, conecta con nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano. El reptiliano. Y en esos momentos lo que hace es activar nuestros mecanismos de supervivencia. ¿Qué sucede? El corazón bombea más rápido, la sangre fluye hacia nuestras partes, hacia nuestras extremidades o hacia los órganos que en esos momentos necesitamos para prepararnos para huir. Entonces la persona intentará huir. Si no puede huir, tratará de luchar ante esta situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa si la persona no puede huir y no puede luchar? Lo que va a pasar es que se va a paralizar, se va a inmovilizar, entrando en una situación de congelamiento. Hay un ejemplo, me gusta mucho el libro de Sana el trauma, de Peter Levine, que nos habla del mundo animal. Cuando una leona, por ejemplo, va a cazar para darle alimento a sus crías, va detrás de la presa y la presa, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo. Claro. Voy a huir. Si no puede huir, intentará luchar como pueda. Exacto. Y si no, se va a paralizar, inmovilizar, se va a congelar. Es como una única oportunidad de supervivencia que tiene. Sí, a nosotros el ser humano también se dice eso de el miedo te deja paralizado. De una manera inconsciente, y es el cerebro que está mandando esas señales. Correcto, así es. Claro, tú imagínate esta presa que está ahí paralizada, va a intentar a ver si tiene la oportunidad, si la leona pierde su interés y tratará de salir de esa congelación y salir corriendo. Sí, que está congelada, pero está activa. No quiere decir que diga, haz lo que quieras de mí. Correcto, físicamente es como que entra en congelación. Voy a pararme, voy a inmovilizarme, a ver si deja de prestarme atención. O a ver si se va a decir a sus crías que tienen alimento. Viene sin paz, salir corriendo. Exacto. Pero ¿qué pasa si no puede salir de esta congelación o tiene ahí al depredador? Pues lo que sucede es que se va a disociar de su cuerpo, se va a disociar de sus emociones. Y este estado de congelación, de anestesia, le va a permitir sobrevivir al horror y al terror de ser devorado. Como bien dices, esto no sucede también a los humanos. Es muy habitual en los abusos sexuales. La persona que es abusada trata de separarse, de desconectar de su cuerpo. Se disocia con el objetivo de... Es como que lo vive desde fuera. Sí, desde otra parte, y le impide o no le permite vivir la situación en la realidad que es. Al separarse de su cuerpo, lo que hace es esa parte emocional. Disociarse, sí. Se disocia y lo vive como si fuera una película, como si no fuera con ella. Claro, pero de todas maneras, esa situación luego hay que trabajarla también, porque eso va a estar ahí, en el recuerdo, ¿no? En su mente va a estar ahí, aunque lo haya disociado. Pero eso luego hay que tratarlo y hay que hacer lo que sea para limpiarlo, ¿no? No lo va a borrar, no se va a eliminar, pero lo va a ver de una manera totalmente diferente a la que lo ha vivido, ¿no? Así es, al final es integrar esta situación que la persona no ha sido capaz de procesar en esos momentos. Porque este mecanismo de defensa tan maravilloso que tenemos, que nos permite sobrevivir a esa situación, es, como tú bien dices, el motivo, ¿no?, que luego te impide sanar ese trauma. Claro. Y es necesario, ¿no?, ese trabajo personal, ese nuevo enfoque
esa nueva relación, generar una nueva relación con ese trauma, con esa experiencia. Digamos, cambiar el punto de vista, ¿no? Cómo lo ves, ¿no? Es lo que he dicho antes. Va a estar ahí, eso nadie lo va a eliminar. Tú lo vas a ver de una forma diferente o vas a aprender otra manera de verlo sin que te afecte. Sí, al final se trata de generar una nueva relación con esta experiencia, integrándola, porque hasta ahora la persona lo que hace es separarla. Entonces eso que separas tuyo forma parte de ti. Y se trata de integrarlo en ti, darle ese espacio que se merece, disminuyendo el malestar. Sí, está claro. Esto me parece todo muy interesante. Sigue, por favor. Al final, cuando hay un trauma, los mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrevivir, ¿vale? Como es los mecanismos de congelación, de anestesia, donde la persona también se somete a la situación, ¿vale? Que es un mecanismo que nos permite sobrevivir a esa situación, que es la misma que nos dificulta nuestra recuperación. Vale. ¿Qué pasa? Que el trauma se vive en el cuerpo. Entonces pueden pasar meses. En el cuerpo físico. En el cuerpo físico. Pueden pasar meses, pueden pasar años y de repente tener un ataque de ansiedad. No saber por qué. Y decir, uy, yo estoy bien, yo... No he tenido ningún problema, no me ha pasado nada. Correcto, y no entenderlo. No saber el por qué, ¿no? Y es porque ha sido desencadenado por algún estímulo que te recuerda a ese evento traumático. Puede haber sido un olor, un sonido, una imagen, provocando conectar con el trauma y reviviéndolo con la misma intensidad que cuando lo vivió la persona. Y lo vive en ese preciso instante. Sí, digamos que si, por ejemplo, llevabas una chaqueta de color rojo y no tienes ninguna, pero ese día, por lo que sea, te han dejado una de color rojo y pasas por un sitio donde te pasó ese problema o ves a la persona que te causó esa humillación o lo que sea, activas esos patrones de nuevo. Eso es. Vuelves a conectar con ese evento traumático. Imagínate también pues, un abuso, ¿no? Donde en esos momentos estabas escuchando una música de fondo. Sí, una canción en particular. Efectivamente, pues al cabo de los 10 años, 20 años, 30 años... vuelves a escuchar esa música y vuelves a conectar, esa música te lleva al evento traumático. Entonces estás viviendo ese abuso, como si lo estuvieras viviendo cuando tenías esos años. Sí. Con la misma intensidad. Qué bárbaro el cerebro, ¿eh? Sí. Los anclajes que nos deja. Sí, la verdad es que tenemos un cerebro que es realmente es alucinante y lo almacenamos todo. Tenemos unos mecanismos de protección que nos ayudan, pero esos mecanismos de protección, si no los gestionamos, pues luego podemos tener diferentes tipos de problemas y... Sí, casi que nos puede hasta autodestruir. Si no se gestionan adecuadamente, sí. Por eso es importante que el trauma... A ver, estamos hablando de un abuso y tal, pero a veces un trauma, por pequeño que sea, hay que tratarlo de la mejor manera posible y solucionarlo para que en el momento aparezca ese recordatorio, no nos afecte como en aquel momento nos afectó, que posiblemente lo volvamos a recordar, pero tú ya lo has trabajado y ya lo vives de otra manera diferente. Cualquier situación que veamos que interfiere en nuestra vida, exacto, ya es motivo suficiente para buscar ayuda y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Hay conductas evitativas, alguien deja de hacer algo, ¿qué es lo que pasa? Y al mismo tiempo yo añadiría el huir. Mucha gente tiene por costumbre decir, eso no hagas caso, eso no tiene importancia. Si para ti la tiene, haz lo que tengas que hacer. Porque eso se escucha muchas veces, a lo mejor entre amigos, con confianza, cuentas algo, no hagas caso de eso, que eso no tiene importancia, no tendrá para ti, pero la persona que lo está sufriendo, y si te lo ha contado como tal, es porque sí que tiene importancia para ella. Por lo tanto, mucho cuidado también en eso de, no hagas caso, que eso no pasa nada, no, cada uno sabe de qué manera te afecta, ¿no? Porque el cuerpo, lo he dicho muchas veces, el cuerpo también nos habla cómo te hace sentir, y si te está haciendo sentir mal, aunque para otros sea una tontería, me da igual, pero a ti te hace sentir mal, toma acción y haz lo que tengas que hacer. Así es, efectivamente. Al final cada persona lo vivimos de una forma diferente, las situaciones, y la otra persona no sabe cuál es tu situación real. Exacto. Cada uno lo vive de una manera. Por eso, una cosa que para uno es una tontería, su vida, saber lo que le ha pasado o ha dejado de pasar, y lo que para uno es una tontería, para otro puede ser una montaña muy grande y un escalón muy difícil de subir. Y es importante solucionarlo. Es por eso que es tan importante conectar con nosotros, ¿no? De reconectarnos con la vida. Hacer consciente lo inconsciente es el primer paso. Es tomar esa conciencia. Hay que tener en cuenta que, como bien has comentado, José Miguel, lo sucedido no se puede cambiar. Exacto. Porque no podemos viajar al pasado. No, ni se puede borrar. Eso queda ahí, anclado en el baúl de los recuerdos. Y no es porque no nos gustaría, en algunas ocasiones. Hacer un reset, vamos a resetear el ordenador, formatear.
de borrarlo. No. Pero no es posible, no es posible. Eso no lo podemos hacer, pero sí que podemos hacer es aprender a vivir con esa experiencia, sin que ésta nos gobierne, sin perder el control. Y si con esa experiencia puedes ayudar a otras personas, mucho mejor. Porque a veces ese testimonio es muy bueno o muy válido para otras personas que tienen ese miedo, ¿no?, de afrontar. Y a lo mejor no lo tienen callado, pero escuchar a otra persona hablando con soltura de un problema o de un trauma le puede animar a solucionarlo o poner remedio. Sí, dar el paso, ¿no?, de Dar el buscar paso. ayuda. Esta persona ha evolucionado favorablemente, está mejor y ha buscado ayuda. Pues igual puede pensar, ¿no?, y conectar con ella, viendo de que hay opciones y puede ser ayudada. En ocasiones hay personas que esa desesperanza les genera como que nadie puede ayudarme, no se puede hacer nada, cuando realmente con la determinada compañía y en un contexto terapéutico pues se puede ayudar. Por tanto, al final se trata de buscar ese apoyo, esa ayuda para generar una nueva relación con el suceso traumático y disminuir ese malestar sin rechazarlo, para integrarlo, ya que forma parte de nuestra historia personal y es algo que forma parte De nuestro ADN. Sí, forma parte de nuestra vida. Exacto. Bueno, África, ha sido una gran alegría para mí compartir contigo este ratito. Sabes que tienes el micro abierto para cuando lo desees y vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creyendo en nosotros mismos porque de eso se trata, de creer en uno mismo como persona y ser humano que somos. José Miguel, una vez más, muchas gracias de verdad por dejarme tu micro y poder compartir este espacio contigo. Para mí esto es muy interesante y ha sido un auténtico placer estar aquí hoy. Pues ya sabes, repetiremos cuando quieras. Muchas gracias. Y vosotros, queridos oyentes, gracias por acompañarme en este episodio 19 del 2024 de este canal Cree en ti, si tú eres tu líder. Espero que os haya gustado y abierto caminos. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios. Además, puedes escucharlo cada miércoles a las 5 de la mañana en www.nexusradio.es. Y si te quedas con ganas de más y quieres cavilar, mañana un nuevo capítulo con Clara Martínez, Cavilando. Y como siempre te digo, que no te confundan, ni te engañen, ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás. Lo más importante, que paséis una extraordinaria semana y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.